Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo. Guíanos, manténnos en la verdad. Nunca nos permitas juzgar el alma de la persona que se ha alejado de la verdad. Pero sí permítenos discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo auténtico y no lo auténtico. Enséñanos siempre a someternos a nuestra Madre la Iglesia, aunque a veces parezca que no están siendo coherentes. Sabemos que es tu Iglesia, tú la fundaste y tú la guiarás. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, capítulo 5, Constitución Lumen Gentium, en la sección de los religiosos, párrafo 46. Siendo saber de la jerarquía eclesiástica apacentar al pueblo de Dios y conducirlo a los mejores pastos, Ezequiel 34:14. A ella compete dirigir sabiamente con sus leyes la práctica de los consejos evangélicos, mediante los cuales se fomenta singularmente la caridad para con Dios y para con el prójimo. La misma jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y mujeres ilustres, las aprueba auténticamente después de haberlas revisado y asiste con su autoridad vigilante y protectora a los institutos erigidos por todas partes para edificación del cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo caso crezcan y florezcan según el espíritu de los fundadores, para mejor proveer a las necesidades de toda la grey del Señor. El romano pontífice, en virtud de su primado sobre la Iglesia universal, puede eximir a cualquier instituto de perfección y a cada uno de sus miembros de la jurisdicción de los ordinarios del lugar y someterlo a su sola autoridad con vistas a la utilidad común. Análogamente, pueden ser puestos bajo las propias autoridades patriarcales o encomendados a ellas. Los miembros de tales institutos, el cumplimiento de los deberes que tienen para con la Iglesia, según su peculiar forma de vida, deben prestar a los obispos reverencia por razón de su autoridad pastoral en las iglesias particulares y por la necesaria unidad y concordia en trabajo apostólico. Mis hermanos, nosotros debemos siempre darles reverencia a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales, muy aparte si estamos o no estamos de acuerdo con cosas que enseñan o actitudes que hacen. El hecho de que tienen el ministerio del cardenal, de obispo, de sacerdote, ya con eso merecen una grande reverencia. La Iglesia no solo eleva mediante su sanción la profesión religiosa a la dignidad de estado canónico, sino que además con su acción litúrgica la presenta como un estado consagrado a Dios, ya que la Iglesia misma, con la autoridad que Dios le dio, recibe los votos de quienes la profesan, les alcanza de Dios mediante su oración pública los auxilios y la gracia, los encomienda a Dios y les imparte la bendición espiritual, asociando su oblación, sacrificio eucarístico, purificación del alma, párrafo 46. Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que por su medio la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo, ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciado en el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes, y convirtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños, y haciendo el bien a todos, siempre sin embargo obediente a la voluntad del Padre que le envió. Tengan todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque implica la renuncia de bienes que indudablemente han de ser estimados en mucho,
no es, sin embargo, un impedimento para el verdadero desarrollo de la persona humana. Antes, por su propia naturaleza, lo favorece a gran medida. Porque los consejos, abrazados voluntariamente según la personal vocación de cada uno, contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad espiritual. Estimulan continuamente el fervor de la caridad y, sobre todo, como demuestra el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal. Y pobre que Cristo Señor escogió para sí y que abrazó su madre la Virgen. Y nadie piense que los religiosos por su consagración se hacen extraños a los hombres o inútiles para la sociedad terrena. Miren todo el trabajo que tienen los sacerdotes y obispos. Yo no estoy tocando mucho el tema o explicando porque pues estos mensajes son más para nuestros sacerdotes, pero es bueno que ustedes los escuchen para que nos demos una idea de toda la responsabilidad de un sacerdote. Porque si bien en algunos casos no sirven directamente a sus contemporáneos, les tienen sin embargo presentes de manera más íntima en las entrañas de Cristo y cooperan espiritualmente con ellos para que la edificación de la ciudad terrena funde siempre en el Señor y se ordene a Él, no sea que trabajen en vano quienes la edifican. Por lo cual, finalmente el Sagrado Sínodo confirma y alaba a los varones y mujeres, a los hermanos y hermanas que en los monasterios o en las escuelas y hospitales o en las misiones hermosean la esposa de Cristo con la perseverante y humilde fidelidad en la susodicha consagración y prestan a todos los hombres los más generosos y variados servicios. Ese es el trabajo de los religiosos. Perseverancia. Párrafo 47. Todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos esmérese por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, para una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad. Una e indivisible, una Iglesia, no más, que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen de toda santidad. Capítulo 7. Índole escatológica de la Iglesia, peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Índole escatológica de nuestra vocación en la Iglesia. Párrafo 48. La Iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Y cuando junto con el género humano, también la creación entera que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Efesios 1:10, Colosenses 1:20, segunda de Pedro 3:10 al 13. Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Juan 12:32. Habiendo resucitado de entre los muertos. Romanos 6:9. Envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación, estando sentado a la derecha del Padre. Actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia, y por medio de ella unirlos así más estrechamente, y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre. Así que la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo. Es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por él continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevados a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos nuestra salvación.
Filipenses 2:12. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros. 1 Corintios 10:11. Y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. ¿Lo ven? La iglesia es imperfecta, eso la iglesia lo enseña, ya lo sabemos. Porque vienen los protestantes a decirnos que la iglesia tiene pecados, ya lo sabemos. No hay nada que no sepamos. La iglesia ya nos lo ha enseñado todo. Que nosotros no lo practiquemos o no lo busquemos es otra cosa. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, segunda de Pedro 3:13, la iglesia peregrina lleva a sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo. La imagen de este siglo pasa y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19-22. Unidos pues a Cristo en la iglesia y sellados con el Espíritu Santo, que es prenda de nuestra herencia. Efesios 1:14. Con verdad recibimos el nombre de hijos de Dios y lo somos. 1 de Juan 3:1. Pero todavía no se ha realizado nuestra manifestación con Cristo en la gloria. Colosenses 3:4. En la cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal como es. 1 de Juan 3:2. Por tanto, mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el destierro, lejos del Señor. 2 de Corintios 5:6. Y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior. Romanos 8:23. Y ansiamos estar con Cristo. Filipenses 1:23. Ese mismo amor nos apremia a vivir más y más por aquel que murió y resucitó por nosotros. 2 de Corintios 5:15. Por eso procuramos agradar en todo al Señor. 2 de Corintios 5:9. Mis hermanos, nosotros debemos de luchar por agradar en todo a Dios, aunque nos equivoquemos 1 y 1000 veces. Y nos revestimos de las armaduras de Dios para permanecer firmes contra las acechanzas del demonio y resistir en el día malo. Efesios 6:11-3. Miren, días malos nos van a llegar a todos, cristianos o no cristianos. Pero aquí en Efesios 6:11-13 nos está hablando de estar preparados para resistir en el día malo. Pero si yo soy un católico promedio, que no se forma, no busca acercarse a Dios, no usa los sacramentos, no se confiesa, no vive en gracia, o al menos no intenta vivir en la gracia, pues ¿qué va a hacer el pobre cuando le lleguen los días malos? Se va a caer, se va a derrumbar, se va a desmoronar. Cuando llegue la persecución no será capaz de defender el nombre de Dios. Y como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, Hebreos 9:27, merezcamos encontrar con Él a las bodas y encontrarnos entre los elegidos. Mateo 25:31-46. Mis hermanos, si no estamos preparados para este día, no esperemos la vida eterna. Si no trabajamos por vivir la fe en Cristo y vivir eso que decimos creer, no esperemos el cielo. Al cielo nadie se va sin esfuerzo. Y no se nos mande como a siervos malos y perezosos. Mateo 25:26. Ir al fuego eterno, que Dios nos libre. Mateo 25:41. A las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 22:13 y 25:30. Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta
cada una de las obras buenas o malas que hayamos hecho en su vida mortal. Segunda de Corintios 5:10. Todos vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho, tanto en el corazón, que nadie se da cuenta, como en las actitudes que hacemos todos los días. Todo lo bueno y lo malo tendremos que rendir cuentas, y solo se nos va a dar lo que merecemos. La misericordia solamente existe mientras estamos en vida. Te va a llegar la invitación de Dios por medio de una persona, por medio de una experiencia, por medio de un mensaje en la calle. Tú tendrás y yo tendré ese llamado a la conversión todo el tiempo que estemos de vida. Y no importa el pecado, no importa el error, no importa lo que hayamos hecho, siempre tenemos la oportunidad de convertirnos y la misericordia de Dios nos va a abrazar. Pero si yo muero y no estoy en gracia, olvídate de la misericordia, ya no existe más. Todos tendremos que rendir cuentas de lo bueno y lo malo. Se va a sopesar nuestra vida y no hay misericordia después de la muerte. Después de la muerte hay justicia y a cada quien se le va a dar lo que merece. Y así que yo no puedo decir que Dios me mandará al infierno, Dios me libre. Pero si llego a ir al infierno, no es Dios el que me va a mandar. Van a ser mis acciones, va a ser mi tibieza espiritual, va a ser mi falta de compromiso con Dios y mis obras malas las que me llevarán al infierno. Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer. Todos, les decía. Al fin del mundo saldrán las obras, saldrá lo que obraron el bien para la resurrección de vida, los que obraron mal para la resurrección de la condenación. Juan 5:29, Mateo 25:46. Entonces, mis hermanos, esa idea que nos dijo, pues lo digo con respeto, pero esa idea que nos dijo el Papa Francisco de que él se imagina el cielo vacío, pues está muy tierna y muy bonita, pero esa no es el concepto de la Biblia ni de Jesucristo. Dice que todos vamos a resucitar y los que hicimos la voluntad de Dios, y digo hicimos porque me espero estar ahí, Dios me dé la gracia, resucitaremos para la vida eterna. Y los que hicimos el mal, que Dios me libre de estar ahí, pero esos que hagamos hecho el mal, para la resurrección de la condenación eterna. Entonces, esta vida no es un juego, solo tenemos una vida y el destino será eterno, ya sea para estar con Dios o ya sea para el sufrimiento eterno. Por eso es que yo les digo, no perdamos el tiempo, solo hay una oportunidad. Y por mucho que sea amor Dios, no depende de Él en el sentido de que nosotros tenemos que aceptar a Dios. Él ya nos dio la salvación. Ahora depende si tú y yo la mantenemos. Teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. Miren nomás, todo lo que podamos sufrir en esta vida no es nada en comparación a estar la vida eterna con Jesucristo. Que me dejó mi esposa, que me engañó mi esposo, que me golpearon, que tengo una enfermedad terminal, que tengo esto, que tengo lo otro. Eso no es nada comparado a lo que recibiremos si hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que le ofrezcamos a Dios nuestras penas, nuestros dolores, nuestras heridas, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por la conversión de mi hermano, de mi hermana, porque eso no es nada en comparación a lo que vamos a recibir si estamos en gracia de Dios. Y eso está en Romanos 8:18, segunda de Timoteo 2:11 al 12. Con fe firme aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Timoteo 2:13. Esto es algo que nos separa de los protestantes. El protestante va a venir a ti y te va a hablar del fin del mundo, el gran arrebatamiento que le llaman, como en un sentido de que tengas miedo, de que tengas como pavor al final de los tiempos. Entonces conviértete para que no te condenes. Vente con nosotros para que cuando llegue el rapto tú te vayas con Dios. Así no trabaja la Iglesia Católica. Nosotros los católicos esperamos con gran esperanza la bienaventurada
y la llegada de la gloria del gran Dios. Por eso nosotros en misa decimos, ven Señor Jesús, porque estamos en esa espera del Señor. Nosotros pedimos la espera del Señor y no andamos asustando al mundo, a la gente con el fin del mundo para que se vengan con nosotros. Así no lo ve la iglesia. Al contrario, estamos en esa espera, deleitándonos, contentándonos por la venida de Dios, quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al suyo. Filipenses 3:12. Y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirablemente en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Pues bien, mis hermanos, hoy me pasé mucho más de lo que he querido, pero quería terminar este párrafo y dejaron lo más bueno para el último. Así que perdónenme que me haya alargado tanto. Pues bien, mis hermanos, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.